Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Hola queridos amigos, jueves, otra vez les visito a los que aceptan recibirme en su casa para conversar con ustedes. Soy pastor, tengo una misión, una tarea en los años que me quedan, la seguiré haciendo hasta que Dios me diga hasta aquí. Lo cierto es que el interés de llegar con un mensaje puro, sano, que obedezca a los deseos de Dios, esto es mi trabajo, ¿no? Y usted lo sabe, no traigo ningún mensaje, no estoy en ninguna secta, no estoy en ninguna transitando los caminos de la nueva era, no tengo nada que ver con el nuevo orden mundial que se habla. No. Esto es el orden de Dios. La Biblia, donde está registrado la voluntad de Dios. Textos que tienen casi 4.000 años, que seguimos leyendo y que seguimos creyendo que tienen la palabra y la voluntad de Dios para el hombre. Así que permítame una vez más hablar con usted. Hay que distenderse para hablar temas serios, pero también hay que concentrarse. Si usted está cenando, le deseo que tenga buen provecho, que disfrute, y le agradezco si me permite compartir un tiempo, ¿no? Hay un tema sobresaliente que tiene la iglesia cristiana, que tenemos los pastores, que tienen los sacerdotes, es la salvación del hombre. Salvación, producir, comunicar al hombre que hay una salvación disponible y producir la fe que mueva a los hombres a buscar esa salvación que Dios ha hecho a través de Jesucristo para todos nosotros. Este es mi trabajo, esta es mi tarea. Y es lo que deseo compartirles. La salvación, a salvarse sería la expresión cuando un barco se hunde. Sálvese quien pueda. Otros corren a bajar los botes. Es una situación extrema. Una casa se incendia y hay que rescatar a la gente que está adentro. Ya no importan los muebles, no importa nada, importa la vida de los que están adentro. Ahí se entiende la salvación, es decir, evitar morir. Siempre la salvación, de alguna manera, está relacionado con la muerte. Está relacionado con la muerte. Ahora tenemos esta famosa pandemia discutida, para algunos no lo es, para otros sí. Lo cierto es que está establecido como pandemia en el orden mundial y Argentina está tomando medidas. El presidente y su comitiva allí están tomando medidas para procurar que esta pandemia no afecte, no mate la salvación. Precisamos la salvación. Y mientras se está señalando las vacunas como el medio de salvación, hay mucha discusión porque hay muchos datos que contradicen. Lo sabremos con los años, seguramente. Lo cierto es que estas vacunas se han elaborado en un tiempo muchísimo más rápido que lo que la ciencia sabe o tiene como certeza para lograr la seguridad de una vacuna, que una vacuna sea inyectada y la persona quede exenta de contraer un mal. Cuando yo era niño, recuerdo, recibí alguna dosis de la vacuna antipoliomielítica, le llamaban la SALT, porque era el apellido
del creador de esa vacuna, y era inyectable, ¿no? No recuerdo qué me causó ni nada. Al poco tiempo y casi anualmente se nos daba mientras éramos niños, porque la poliomielitis ataca fundamentalmente a los niños, y nos daban esa sabina oral. Es decir, tenemos un conocimiento de una historia en la mente. Yo tengo hermanos que hubieran sido los dos mayores de mi familia, el primero y el tercero de 9 hijos que tuvieron mis padres. Yo soy el más chico, pero el hijo mayor de mis padres, o sea, mi hermano mayor hubiera sido, y la tercera, que hubiera sido la mayor de las mujeres, fallecieron producto de enfermedades infecciosas. Todavía recién aparecían las vacunas y había una situación parecida a la de ahora. No te la pongas porque es peligrosa, te va a matar a tu hijo. Lo cierto es que esas vacunas ya tenían todo el proceso. La antisarampionosa, la vacuna contra la difteria, esa era realmente seria porque atacaba los pulmones, la difteria. Bien, esta es un poco la historia. Todo esto se lo comento para ilustrar lo que es la salvación. Salvar a una persona de morir, y tenemos que decirlo así, morir antes de tiempo, como que cada uno tiene un tiempo para vivir, pero que a veces estas enfermedades se llevan las personas antes de tiempo. ¿Y por qué decimos esto? Y porque una persona, uno la ve saludable, perfectamente bien, contrae una enfermedad nueva que aparece como este virus, y todas las defensas que parecían tener se desmoronan y la persona pasa algunos días sufriendo hasta que muere. Están muriendo demasiado para lo que se esperaba con esto. Algunos dicen que están muriendo poca gente para que sea, llamada pandemia, que la pandemia es mucho más brava, mucho más brava. Y bueno, sí, la historia dice, la fiebre española a principios de siglo se llevó un porcentaje muy grande de gente en Europa, en plena Primera Guerra Mundial. Bueno, la historia, ¿no? La historia de este tema de las enfermedades. No conocemos tal vez la totalidad del pensamiento de Dios, ¿no? Nadie puede decir, yo sé lo que es Dios, lo conozco. Nosotros decimos, no, conocemos cosas de Dios, pero cuando intentamos pensar en su poder, en lo que Él puede hacer, en lo que Él sabe, entramos a usar esa palabra omnipotente, omnisciente, todopoderoso, significa, ¿no? Porque todo lo que sabemos de Dios es que no tiene límites, como nosotros sí tenemos. La Biblia dice que fuimos hechos sin esos límites que tenemos hoy, que producto de no haber andado en el camino que Dios trazó para la humanidad, el hombre abortó todo eso y perdió la eternidad, que la tenía de entrada, pero la perdió. Lo cierto es que Dios dice que el hombre necesita salvación para recuperar esas virtudes que Él colocó en nosotros cuando nos creó, cuando creó la raza humana. Yo tengo mi pensamiento personal, supongo que usted lo tiene. A mí me parece mentira tener que morir. Pero ¿por qué pensaré así? Cuando uno se siente bien, le parece que puede hacer todo, que no hay nadie que te pare. Conozco gente que tal vez en algún momento de mi vida me sentía así capaz de arrollar, de ir con todo para adelante. Bueno, lo cierto es que descubrimos que somos limitados. Nos toma una enfermedad y nos deja ahí tirado en la cama y nos descuidamos, chocamos, nos quebramos. Aparece un dolor en una parte del cuerpo, vamos al médico y el médico
hace que el ceño se cruce allí y uno dice, ay, 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 ¿qué me está por decir? ¿Qué tengo? Entonces ahí empiezan ese umbral. La muerte tiene un umbral que ahí es donde entramos a tener muchos problemas y entramos a angustiarnos. Dios no quiere que nos angustiemos, pero la muerte angustia. Y mucha gente hoy está realmente angustiada. Tal vez no conozcamos la totalidad del pensamiento de Dios. Tal vez algunos dicen Dios no existe porque no pueden imaginar que Dios sea tan grande. Y hacen que Dios tenga la dimensión de la cabecita del hombre. No tiene nada que ver lo que nosotros creemos con lo que Dios es. Lo cierto es que Él opina de nosotros y dice que necesitamos salvación. Es lo que estoy tratando de llevarlo esta noche a la conclusión. ¿Necesitamos salvación como Dios dice o no? ¿Hay una muerte eterna? ¿Hay una posibilidad de vivir para siempre? ¿Sí o no? Lo tiene que resolver usted, lo tengo que creer yo. ¿Alguien lo dice? Sí, Dios lo dice, y yo tengo aquí la Biblia como mi libro de consejería mayor, donde encuentro en todas las páginas que Dios es eterno y que quiere que seamos eternos. Esto es lo que encuentro en la palabra de Dios. La salvación se aplica a muchas áreas, ¿no? Dios tiene su área. El área de la eternidad le pertenece a Dios. Ahora, el área de los problemas es totalmente nuestra. Hoy el mundo necesita, como decía, una salvación para este famoso COVID. Pero también en Argentina necesitamos salvación de lo económico. Y digo lo económico porque a pesar de las diferencias políticas que hay entre los grupos que prevalecen en el país, creo que todos, de alguna manera, fruncen el ceño cuando, ya van 2 veces que hablo de fruncir el ceño, fruncen el ceño cuando se piensa en la economía y el dinero, alcanza, no alcanza. Y ahí viene toda la polémica de que si los políticos cobraran menos, si no robaran, si todos los conceptos que tenemos y que pasan los años y que siguen estando porque no hay nadie que los quite de nuestra cabeza, todas las denuncias nunca quedan esclarecidas como corresponde, y entonces allí, Señor Dios, sálvanos de la mala economía que tenemos, sálvanos. En la congregación que estoy presidiendo estamos orando y pidiendo perdón a Dios hace ya varios días, creo que lo comenté la semana pasada, pedimos perdón a Dios por los pecados del país. Todos los pecados se transforman al paso del tiempo en maldiciones. Y usted dirá, ¿de dónde saqué eso? Y, como le dije, mi consejero es la Biblia. Mi consejero es la Biblia. Y justamente Dios dice que el pecado acarrea maldición cuando no hay arrepentimiento. ¿Qué es maldición? Maldición es mal decir, mal hablar. Las generaciones que vienen siguen hablando del tema y prácticamente pasa a meterse en el día a día de las personas. Y tenemos que empezar los cristianos modernos tal vez, o los que estamos tratando de recuperar la esencia del cristianismo primitivo, decimos, no aceptamos esto, rechazamos, no acepto esto, rechazo cualquier palabra, cualquier pensamiento negativo de alguien, lo rechazo, no quiero cargarme de pensamientos negativos, porque cuando tomo decisiones, esos pensamientos negativos me hacen llevar a una decisión equivocada, porque lo pongo en la balanza y pesa por ahí más para el lado de lo malo que lo bueno. No sé si usted comparte esto. Últimamente estoy presentándoles en el medio de esta charla una canción, así que en este momento me tomo mi tiempo y usted
piensa un poquito con la canción que va a escuchar. Te buscaba enfermo y herido, por mis llagas triste y abatido. Mi dolor se notaba en las puertas de la gran ciudad. Escuché que estabas pasando y con miedo me fui acercando. Me miraste y tuviste de mí compasión y muy tierno oí que tu voz preguntó: ¿qué quieres que haga yo? Sáname, por favor, tócame y sáname. Pon tu mano en mi llaga porque he oído decir que es muy grande tu poder. Límpiame, si me tocas ahora yo sé que seré como un niño al nacer. Si tú quieres me pongo a tus pies, pero por favor, maestro, sáname. Yo sé que tan solo al decir la palabra se sanan mis huesos, revive mi alma. Ciegos reciben la vista y los mudos hablan. Hoy he venido hasta aquí para tocar tu manto y acaben por fin mi dolor y quebranto. Yo quiero ver tu poder. Por favor, tócame y sáname. Pon tu mano en mi llaga porque he oído decir que es muy grande tu poder. Límpiame, si me tocas ahora yo sé que seré como un niño al nacer. Si tú quieres me pongo a tus pies, pero por favor, maestro, sáname. Sáname, porque es muy grande tu poder. Límpiame, si me tocas ahora yo sé que seré como un niño al nacer. Si tú quieres me pongo a tus pies, pero por favor, maestro, sáname. Sáname. Acá estoy con ustedes otra vez, luego de escuchar una muy buena música. Espero que les haya gustado. Salvación, estábamos hablando de salvación. Es un tema recurrente en la iglesia cristiana. El hombre necesita ser salvado de la muerte eterna. Esta es nuestra insistencia. Si esto fuera algo inútil de pensar porque el hombre muere y se acabó, como dice el dicho humano, muerto el perro, se acabó la rabia, son expresiones para decir que lo que se acaba, se acaba. Lo cierto es que el hombre pasa etapas donde se siente tan fuerte que ni siquiera piensa en la muerte y considera que tiene energía para vivir para siempre, hasta que una enfermedad o algo en la vida, un accidente o algo, hace cambiar de idea y nos hace ubicar. Nuestra firmeza y seguridad no es tan grande como yo creía. Si nos vamos amoldando al paso del tiempo y aceptando lo que somos. Israel es una nación que Dios eligió para manifestarse al mundo.
A mí me sorprende que haya tanta gente que no se da cuenta que en los miles de años de historia, Israel es un país que está con sus valles, con sus montañas, es decir, con sus puntos bajísimos de todo nivel moral, en los puntos altos hasta de dominio de la zona donde está. ¿Y por qué es una nación tan vieja y tan poco considerada en las naciones? Bueno, hay miles de factores, pero los factores no vienen de Dios, vienen del antidios, cosa que hoy predomina en el mundo, ¿no? Hoy el mundo tiene una tendencia a quitar a Dios de todos lados, como si lo pudieran quitar. Simplemente lo están ignorando, pero eso no mata a Dios. Ignorarlo para nada mata. Entonces, hay que entender que Argentina pasa por problemas de necesidad de salvación de muchas áreas. Pero en lo personal, querido crespense, cada uno de nosotros precisa ser salvado de uno mismo y ser salvado de la muerte. Si alguna vez sentiste deseos, te sentiste invencible, que no ibas a morir nunca, bueno, yo te digo, eso está en ti y está en mí porque lo puso Dios. Eso está puesto por Dios para que busquemos ese camino a esa eternidad que Él diseñó para el ser humano y que está perdido. Y acá es donde aparece Jesucristo. Jesucristo el Señor vino, no se comportó como un hombre común, sino como un hombre excepcional. No pecó, no cayó en el pecado sexual, no cayó en la ambición, no cayó en nada de lo que el hombre común hacemos. Y dijo cosas claves muy importantes que ya la he mencionado, pero creo que esta noche viene bien otra vez decirla. Claves como la siguiente: los malos pensamientos, el pecado, las malas acciones, los asesinatos, se planean todos en el corazón del hombre. Está acá está el problema. Acá está el problema, en el corazón nuestro. Allí hay algo que arreglar, nuestro corazón, nuestra manera de pensar, que tiene capacidad para pensar lo malo y planearlo. Algo está en nosotros. Eso es una grave dificultad para entendernos con los demás, porque somos capaces de planificar lo malo y también somos capaces de planificar lo bueno, pero generalmente nos llama la atención, no es noticia de diarios. Algún premio Nobel por ahí, el premio Nobel de la Paz que se otorga, y a veces nos deja duda ese premio Nobel, porque la paz hecha de cualquier forma tampoco corresponde, ¿no? Bueno, los pensamientos nuestros originan la maldad que hay en el mundo. Y Dios quiere arreglar eso, y para esto vino Jesús. El problema grave Dios lo sintetiza en una palabra que la gente se resiste, la palabra pecado, la rechaza, no acepta esa palabra, pero sigue estando vigente en la presencia de Dios y sigue teniendo valor cada vez que hablamos de las consecuencias y por qué nos va mal y las consecuencias que sufrimos. Y volvemos para atrás y llegamos a los errores cometidos por nosotros, por la sociedad o por alguien que ha acarreado el mal. Lo bueno nunca llegamos a lo bueno que nos hace daño. No, llegamos a lo malo. ¿No es suficiente para entender que Dios tiene razón? Para mí, creo que no hay mucho para razonar. Es más que suficiente esto. El profeta Oseas, un profeta de los profetas chicos, se le llama profeta menor porque no escribieron libros largos, pero tuvieron palabras importantes. Él vivió en una época de mucha infidelidad de Israel con Dios. Y le dijo al pueblo de Israel, capítulo 4 del libro, tengo la Biblia acá, verso 14, el pueblo sin entendimiento caerá.
el pueblo, la nación, sin sabiduría, sin entendimiento, caerá. Y lo tengo en una versión más moderna, porque la Biblia sigue siendo una sola, pero nuestro lenguaje va cambiando y a veces hay que ponerle las palabras actuales para que se siga entendiendo cómo fue en el original. Dice ahora, un pueblo que pierde la cabeza acaba por destruirse. ¿Entiende la comparación? Mire, lo voy a leer a los dos otra vez. Dice Oseas 4:14 al final, el pueblo sin entendimiento caerá. Y una traducción moderna dice, un pueblo que pierde la cabeza acaba por destruirse. Realmente son palabras interesantes, que hay países que han desaparecido de la tierra, ¿no? Hay países que existieron hace miles de años y desaparecieron. La Biblia, por ejemplo, menciona un pueblo llamado los hititas. Y la historia decía, no, ese es un pueblo imaginario porque no figura en ninguna parte que los hititas hayan existido. ¿De dónde los sacaron? Esto demuestra que la Biblia es un libro de cuentos, así decían, ¿no? Bueno, la arqueología que lleva trabajando en el mundo entero casi dos siglos ya, y en Israel casi ese tiempo, porque Napoleón arrancó en Egipto, cuando vio las riquezas de Egipto, mandó gente para hacer excavaciones y ahí arrancó la investigación científica a través de la arqueología. Bueno, en Israel aparecieron en excavaciones ciudades que no se sabían quién era, y cuando encontraron escrituras, acá están los hititas, existieron. La Biblia tenía razón, la Biblia la mencionaba, pero había desaparecido la nación y las ciudades, lo que dejaron estaba tapado por el polvo de los años, los vientos, las ruinas quedaron tapadas. Bueno, así hay muchísimas otras cosas que la Biblia dice que la gente hoy no quiere escuchar, simplemente porque tienen metido en la cabeza que la Biblia es un libro viejo. No, lo que tienen metido en la cabeza en realidad es, no quiero oírla porque me dice cosas y me señala y me hace sentir culpable. Claro, no robes, no mates, no odies, llévate bien con todo el mundo. Esto es parte del mensaje bíblico, pero viene de Dios. No sé si llegué a convencerlo de algo, querido amigo. Mi único interés esta noche, y otra vez como ya lo he hecho, es llevarlo al pensamiento de que usted diga, necesito ser salvo. No puedo creer que mi existencia termine un día y vaya a parar mi cuerpo a una fosa. Pero el hombre tiene algo más que un cuerpo, tiene un espíritu y tiene un alma, que eso sí, van a ser eternos y estarán en dos lugares, uno bueno y uno malo. Es lo que la Biblia dice y yo le creo. Acepta a Jesús. Jesús es el pontífice. La palabra pontífice viene de puente. Es decir, Jesús es el principal que ha trazado un puente entre la muerte y la vida. El hombre está en muerte y necesita pasar por ese puente y llegar a la vida. Ese puente se llama Jesús. Cuando Él fue a la cruz, sufrió lo que vos y yo teníamos que sufrir, por las macanas que nos hemos mandado, los pecados que hemos cometido. Así que permíteme esta noche invitarte, acepta a Jesús como tu Salvador, acepta la palabra que dice Dios. Dios no te está acusando, Dios te está mostrando la realidad espiritual que hay en ti. Si no cambias, si no aceptas ese método, tenés un solo destino, en la perdición. Pero si aceptás a Jesús, Él es el camino para la salvación. La cruz de Jesús únicamente tiene justificación
en que Él fue y mansamente se entregó y Él pagó con su muerte el pecado tuyo y mío, porque Él no tenía pecado. Y entonces, ahí está la injusticia. Matando a un justo se produjo una injusticia tan grande que Dios tomó esa injusticia grande y la aplicó, y todos los que aceptamos a Jesús somos justificados y librados de la muerte. Quiero orar una vez más, como lo hago, y te pido que pongas tu mano en el corazón, así. El corazón físico, el corazón espiritual, está en alguna parte de nosotros, tal vez en la mente, pero repite conmigo esta palabra. Padre Celestial, vengo a ti. Creo que no estoy siendo salvo y necesito salvación. Salvación de mí mismo, de mis pecados, de mis malos pensamientos. Recibo a Jesús esta noche. Te pido, Padre, que envíes a Jesús a vivir en mi corazón y que cambie el Señor Jesús mi manera de ver la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. De Él mismo te lo pido. Amén. Amén. Bueno, espero que hayas hecho sinceramente esta oración. No puedo invitarte a los cultos los domingos porque por el momento no podemos funcionar, pero sí podés comunicarte con nosotros. Vas a encontrar un número de celular, que es el mío. Hay otro número que es del canal. Hay un correo electrónico que es de nuestra congregación. Escribinos. Queremos guiarte en este camino y charlar contigo, tener un encuentro en algún momento cuando sea posible para hablar de las cosas eternas. Dios te bendiga mucho, Dios te ayude, y a los que están con familiares enfermos con COVID, por favor, mándenos un correo, queremos orar, queremos pedirle a Dios que intervenga. Con todo gusto queremos hacerlo. Dios le bendiga. Hasta pronto, hasta el próximo jueves. Que Dios les guarde cada día. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,